Hagamos un nuevo tema. ¿Qué tanto conocemos? ¿Qué tanto desconocemos de nosotros mismos? ¿Qué tanto conocemos de alrededor? ¿Qué tanto conocemos a nuestros vecinos, a nuestra familia? ¿O qué tanto conocemos o creemos conocer de lo que está sucediendo ahorita? Yo me considero un ignorante con respecto a esto que está sucediendo con el gasolinazo. Si han visto el video anterior, ya les había comentado. Yo no podría decir que voy a bajar el precio de las gasolinas, puesto que todos los datos no están completos. Aún faltan muchas cosas que nos están diciendo. Y eso, en gran medida, vendría afectando cada una de las propuestas que se podría llegar a realizar. Los candidatos que están ahorita en estos momentos lanzándose y diciendo yo bajaré el precio de la gasolina, les puedo asegurar que desde este instante les están mintiendo, puesto de que solamente Videgaray y Peña Nieto conocen lo que está sucediendo realmente. Tal vez de Champs también. ¿Por qué digo que Peña Nieto y Videgaray? En primera, Videgaray es el más cercano a Peña Nieto. Ellos juntos han sido vistos más que nada como el rostro y el cerebro detrás de la noticia, siendo Peña Nieto más que nada el rostro y Videgaray el cerebro detrás de todas las cosas que están sucediendo. No en vale por ello fue el secretario de Economía. En base a esto, ¿qué tanto sabemos? ¿Qué tanto nos conocemos a nosotros mismos y qué tanto conocemos el entorno en el que está desarrollándose todo esto? No mucho. Falta, como he venido diciendo desde ese tiempo y desde el comienzo de este video. Falta para poder conocer todo lo que se debe de saber, valga la redundancia. En fin, esto es más que nada para mostrarles de que no todos sabemos lo que debemos saber y es más, hay mucho conocimiento ahí fuera que ninguna sola persona podría absorberlo todo en una vida. Vamos a poner un ejemplo simple. Contar nuestros dedos. Simple. ¿Hasta cuánto podemos contar? Hasta 10. Sin embargo, por ahí hay un video en el cual nos explica que podríamos llegar a más. ¿Qué tanto es más? 59.084. Y con solo 10 dedos. Eso es un dato muy asombroso y que de seguro no muchos de ustedes conocen. En estos momentos se han de preguntar, no es posible eso. Tenemos solamente 10 dedos, podemos contar hasta 10. Sin embargo, ellos han mostrado de que se puede contar hasta 12 en estos 4 dedos. 14 si agregamos este. ¿Cómo? Simplemente tenemos que seccionar en los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 en una mano, 14 en otra, tenemos 28. Hay otra manera, la cual se llama notación posicional, o era anotación posicional. Les dejo un enlace en el video. Pero lo que más destaca es esto. Cada número va en aumento y cada dedo tiene un valor diferente. Este es 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Es muy difícil contar de esa manera y ya saben, con este dedito se tiene que ser muy cuidadoso para contar. Pero como ven, en este número aumenté a 16. Pero este número, este dedo, es 32. Y si nos vamos de la misma manera, 17, 18, 19, 20. Ya perdí la cuenta, pues no tengo todos los números. Sin embargo, como pueden ver, el conocimiento y la forma de pensar es muy diferente. No todos de nosotros lo sabemos.
No todos nosotros quisiéramos aceptarlo, pero hay mucho allá afuera que no conocemos. Hay mucho allá afuera que desconocemos y aún falta por conocer. Se debe de ser uno humilde con respecto a esto del conocimiento. No podemos estar vociferando a todo pulmón de que conocemos cómo sacar las cosas a relucir, cómo sacar las cosas a flote, cómo sacar las cosas de los problemas y del hoyo en el que están. Quisiera hacerles este llamado también para mostrarles de que no se conocen completamente. Hay varios estudios de personalidad de tipo psicológico. No está referido al tipo de horóscopo o algo por el estilo. Tiene un cierto grado. Sin embargo, eso es aparte. El estudio de la personalidad de cierto instituto nos muestra de que al parecer hay 16 personalidades básicas. Estas pueden ser categorizadas en 4 y estas 4 tienen 4. 4 por 4, 16. Si sabe matemáticas o si no, o para que vean que si sé multiplicar, ahí está el número. 4 por 4, 16. Ahora bien, a lo que voy es de que en algunos momentos no nos conocemos a nosotros mismos. Tenemos que saber aceptar eso. No sabemos dónde tenemos un lunar, o si teníamos ese lunar ahí, o nos nació algo más. Los cabellos, los cabellos es imposible, pero es una exageración. No nos conocemos del todo. Y personalmente, esto debería también entrar dentro de la educación. Cada persona es un mundo, cada persona es un universo, cada persona es diferente, cada persona debe de tomar decisiones diferentes, su vida es diferente, su situación económica es diferente, su pensamiento es diferente. No nos podemos categorizar como un simple individuo en todo momento y en todo grado. Las personas que se equivocan, sí, se equivocan, que sepan aceptar que se equivocaron, eso es muy aparte de ellos. Pero, ¿qué más podemos conocer de nosotros? Les dejo un enlace también ahí abajo para que vayan y hagan un test. Este test, sean muy honestos con ustedes mismos. No pueden decir, ah, no, yo sí puedo, cuando en realidad no pueden. Tienen que ser honestos con ustedes mismos para conocerse, porque de otra manera les va a parecer algo que posiblemente se sientan soñados. Les puede aparecer algo como que ustedes deben de ser líderes, pero se quebrarían fácilmente ante la presión y no han demostrado en más de una ocasión de que no son buenos líderes y deben de aceptarlo. No todos nacemos para ser líderes. Tampoco nacemos para ser seguidores y mucho menos sirvientes. Todos nacemos para algo. Ya parezco un poco que estoy profesando la Biblia o algo por el estilo. Sin embargo, desde el punto de vista de la psicología y la ciencia, así es. También la ciencia nos ha avalado que cada uno de nosotros tiene un valor, algo que aportar a la sociedad. Hagan ese test, conózcanse un poco a sí mismos, sepan desarrollar ese potencial que en muchas ocasiones tienen ustedes. Y una vez con eso, acepten de que en algunos momentos sí se dejan llevar. Y esto, ahora estoy apelando a que acepten esto y se informen. No solamente de personas como yo que están en el internet y les está dando este tipo de información, sino de su alrededor. Escuchen a las personas, escuchen a quien está sufriendo, escuchen ello e investiguen un poco por qué está sucediendo eso. Se van a dar cuenta de que no siempre son los partidos políticos. En algunos casos son los funcionarios. En algunos otros casos, la policía, el abogado, el vecino. No quiero echar culpa y desviar de otro lugar. Quiero que hagan conciencia de que todos tenemos nuestra parte. Todos tenemos algo que ver, para bien o para mal. Posiblemente nada, pero eso sería ser neutral y eso no sabría cómo se podría llevar a cabo. Aceptémoslo. No conocemos todo.
no lo sabemos todo. Y el que lo diga, yo lo sé todo, está pasando por la adolescencia, tiene un pequeño delirio, como el señor Trump, presidente. Ah, perdón. Vayan, háganlo, infórmense, porque como he venido diciendo en videos anteriores, 2018 se acerca. 2018 no espera a nadie y será momento de salir a flote, a hundirnos. ¿Que tenemos que conformarnos con esos personajes? No. De la misma manera que les estoy mostrando de que se puede contar con los dedos de diferente manera y de que este dedo solamente vale 16 y este 32, 64 y más, sepan que no solamente tienen la mano derecha para contar, tienen su mano izquierda y tienen su ingenio para saber a quién tienen que buscar para apoyar. Sáquenlo a relucir, muéstrenle apoyo, busquen la manera de que el siguiente presidente sea alguien digno. No necesitamos otro Peña, no necesitamos otro PRI, no necesitamos otro Fox, no necesitamos otro Felipe Calderón, no necesitamos un PRI, un PAN, un PRD, un Verde. El Bronco, directo o indirectamente, nos mostró de que tenemos opciones independientes. Por ahí han aparecido varios independientes, y lo digo así porque son políticos. ¿Necesitamos algún político allá arriba en la silla presidencial? Ah, pues solamente necesitamos a alguien que sepa manejarse, alguien que sepa cuándo expresar desconfort y cuando le esté hirviendo la sangre, que no empiece a vociferar y a salivar y prácticamente que le salga espuma de la boca solamente porque se siente insultado y no puede aceptar un comentario o no puede simplemente explicarse. Tenemos que ser más listos. Tenemos que prepararnos. No necesitamos tener un título de universidad. No tenemos que tener doctorados. No tenemos que tener postdoctorados. Pero sí tenemos que tener un poco de humildad con nosotros mismos y con los demás. Y tenemos que llevarnos bien. Excepto si alguno de esos canijos no quiere manejarse porque siente que es mejor que los demás. No. Necesitamos a alguien humilde. Que hemos tenido a varios allá arriba de que tienen doctorados y tienen maestrías y tienen tantas cosas que muchos de nosotros dicen, oh, sí, él está muy preparado. Necesitamos a alguien que más que preparado en lo político, en lo... mm, mm, ¿Qué tenemos que tener? Ya sé. Libro. Veamos, ¿dónde estás? Veamos. Aquí dice, un general tiene 5 debilidades que le ponen en peligro. Y por general significa que también nuestro presidente tiene esas 5 debilidades. Si es temerario, puede perder la vida. Un general estúpido y valeroso es una calamidad. La gente habla de un general solo para ponderar su valor. Para un general, el valor debe de ser una cualidad más. Un general estúpido y valeroso va al combate sin saber valorar las ventajas. ¿Les suena? Si es cobarde, caerá preso. Ese es su
Segunda debilidad. El que no ve más que su vida sobre todo lo demás será paralizado por la indecisión. ¿Le suena? La indecisión es la mayor calamidad en un general. Tercero, si se deja de llevar por la ira, será ridiculizado. ¿Les suena a unos candidatos por ahí? El general que se deja llevar fácilmente por la ira es testarudo, actúa impulsivamente, no repara en las dificultades. La constancia es una cualidad esencial en un general. ¿Le suena a alguno de los candidatos que están por ahí? Como ven, no solamente se necesita de eso. Si tiene un sentido del honor demasiado susceptible, se le puede calumniar. Tiene que tener eso. El que solo piensa en defender su reputación descuida las demás cosas. Y las demás cosas serían nosotros mismos. Descuidaría a su gente, descuidaría a todos aquellos que están detrás de él o al frente de él. Nos haría caer. Y quinto, si es de espíritu compasivo, podrás atormentarlo. Este es un quinto, esta es una quinta debilidad que tiene que ser vista. ¿Por qué? Por esto. El que sea humanitario y compasivo no soportará pérdidas humanas temporales a cambio de sacar un beneficio a largo plazo. Será incapaz de abandonar esto para apoderarse de aquello. ¿Qué significa? Habrá momentos en los que se tenga que mandar gente a lugares peligrosos. Y no digo del extranjero, me refiero más que nada al Estado y para el combate al narcotráfico o para combate a ciertos lugares. Se tendrá que enviar y uno sabe de que va a morir gente. Pero él sabrá también de que va a ganar. Pero no queriendo sacrificar ni una sola vida, perderá esa ventaja. ¿Cuál sería el mejor ejemplo? No lo sé, en historias recientes no lo sé, pero podría ser algo así. En cuanto a lo valeroso, ya vieron con lo de Felipe Calderón. También un poco en lo cobarde con respecto a Peña Nieto. En la furia, algunos de los posibles candidatos, independientes o lo que sean, son así. Los honorables caerían, no sé si con quién, pero caería con alguien. Y estos también caerían con alguien que no se atrevió a tomar la decisión de enviar a personas que uno sabe que va a perder la vida, pero ganaría mucho más. Estas son las 5 debilidades que se hablan en este lugar. Y continúa. Para un general, estos 5 rasgos son graves. Para las operaciones militares, catastróficos. Estos 5 rasgos son graves defectos en un general y en las operaciones militares son catastróficos. La destrucción del ejército y la muerte del general son la inevitable consecuencia de estas debilidades. Deben de ser estudiadas detenidamente. También hay las 5 cualidades que debe de tener alguien, pero la verdad no sé si las aceptarían ustedes, ya que esto implica otro tipo de gente. Les podría decir las cualidades, me parecen hasta cierto punto bien, pero ustedes, ¿cuáles creen que sean las cualidades? En otro video tal vez hable de las cualidades que se necesitan y de las cualidades que aparecen acá. Hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión.